La sangre seca bajo las fosas nasales de Erland había formado una costra que tiraba de su piel cada vez que respiraba. Se despertó con el sabor a hierro en la boca y el peso familiar de otra visión nocturna presionando sus sienes como dedos invisibles. La luz grisácea del amanecer se filtraba por los tablones mal ajustados de su ventana, proyectando líneas de claridad sobre el catre donde yacía. Moho. El olor a moho siempre era lo primero que registraba al despertar, mezclado con el aroma rancio del incienso que había quemado la noche anterior. Cedro y salvia, hierbas de protección que nunca protegían lo suficiente. Se incorporó despacio, sintiendo cada uno de sus 38 años multiplicados por 3 en las articulaciones. El frío de la piedra desnuda trepó por sus pies descalzos cuando tocaron el suelo. Afuera, la ciudad comenzaba su despertar ruidoso. Carros de madera chirriando sobre adoquines irregulares, vendedores ya pregonando pan y pescado, el coro distante de campanas marcando prima desde la catedral. 3 repiques, luego 5. Las iglesias competían entre sí por marcar el tiempo, como si Dios necesitara que le recordaran la hora. Erland se arrastró hasta el cuenco de agua turbia que descansaba sobre la única mesa de su habitación. El agua estaba tan fría que le dolieron los dientes cuando se la llevó a los labios. Se limpió la sangre del rostro con dedos temblorosos, viendo su reflejo distorsionado en la superficie oscura. Ojeras profundas, piel cetrina, cabello que había sido negro como ala de cuervo y ahora mostraba vetas grises que no estaban allí hace 6 meses. Cada visión cobraba su precio, cada verdad arrancada del tejido del mundo le arrancaba un pedazo de vida a cambio. Los huesos colgaban del techo sobre su catre, atados con tendones secos y cuerda de cáñamo, costillas de ciervo, falanges de lobo, el cráneo pequeño de una comadreja que había encontrado en el bosque la semana antes de su exilio. Se mecían suavemente, aunque no había corriente de aire, produciendo un tintineo apenas audible que otros habrían encontrado inquietante. Para Erland era música familiar, el sonido de su única compañía constante. Se arrodilló sobre la paja áspera que cubría parte del suelo, sintiendo las fibras secas clavarse en sus rodillas desnudas. Cerró los ojos, respiró 1, 2, 3 veces. En el cuarto aliento sintió el cambio, ese adelgazamiento de la membrana entre el mundo de carne y el mundo de sombras. No era una visión completa, solo un roce, como meter la mano en agua helada. Abuelo Lobo, susurró en la lengua antigua que ya nadie más hablaba. Las palabras salieron ásperas, oxidadas por el desuso. ¿Qué trae este día? El silencio se extendió. Luego, como llegando desde muy lejos, sintió más que escuchó la respuesta. No en palabras, nunca en palabras. Una sensación en la boca del estómago. Sabor a cobre, olor a seda quemándose. Una imagen fragmentada, marrón, túnica marrón. Y debajo, algo brillante, algo valioso, algo peligroso. Erland abrió los ojos. El dolor de cabeza que había estado acechando detrás de sus ojos floreció en toda su intensidad. Se permitió un momento de debilidad, dejando escapar un gemido bajo mientras presionaba los dedos contra las sienes. La visión nocturna había sido peor de lo que pensaba. Había soñado con fuego, con hombres gritando en latín, con una verdad tan grande que la ciudad entera temblaba bajo su peso. Pero eso era el futuro. Quizás las visiones mentían tanto como revelaban, fragmentos de posibilidades que cambiaban con cada decisión, cada palabra dicha o no dicha. El presente era más simple. Sobrevivir hasta la noche, encontrar algo que comer, evitar las patrullas de la Inquisición que habían duplicado su frecuencia en el barrio bajo. El inquisidor Tomás estaba construyendo algo. Erland lo sentía en sus huesos. Una red que se cerraba centímetro a centímetro. Solo era cuestión de tiempo. Se vistió despacio, cada movimiento medido. La túnica oscura, remendada en 3 lugares con retazos que no hacían juego.
el cinturón donde colgaba la bolsa de cuero con sus herramientas, huesos pequeños para tirar, ceniza mezclada con sal, un cuchillo de pedernal que había pertenecido a su padre, las botas, cuyo cuero estaba tan desgastado que podía sentir cada piedra del camino a través de las suelas. Estaba alcanzando su capa cuando escuchó los golpes. 3, pausados, deliberados. Se congeló. No eran los golpes de la guardia urbana que aporreaban puertas con la autoridad del acero y el número. No era la Inquisición, que no se molestaba en golpear. Era el código, el que había establecido hacía 2 años, cuando su reputación comenzó a extenderse más allá de los márgenes seguros del anonimato. 3 golpes. Cliente. Alguien con dinero suficiente para conocer cómo llegar hasta él. Poder suficiente para arriesgarse a ser visto entrando en la guarida de un hereje. Erland cruzó la habitación y abrió la puerta apenas una rendija. Un niño. No, un joven, quizás 14 años, con librea que revelaba servicio en una casa de importancia, verde oscuro con borde dorado, demasiado limpio para el fango de las calles circundantes. El chico mantenía la mirada baja, pero había tensión en sus hombros. «Mi señor requiere sus servicios», dijo sin preámbulo. Su voz no había terminado de cambiar, saltando entre registros. «Esta tarde, antes de vísperas. ¿Tu señor tiene nombre?» El chico vaciló. Luego, más bajo, «No puedo decirlo aquí, pero me ordenó darle esto». Extendió la mano. En su palma descansaba un pequeño objeto envuelto en seda. Erland lo tomó. La seda era suave, de calidad que solo la nobleza o el alto clero podían permitirse. La desenvolvió con cuidado. Un anillo, oro simple, sin joyas, pero en el interior, grabado con mano experta, un cordón de 3 nudos. El aire abandonó los pulmones de Erland como si le hubieran golpeado. Conocía ese símbolo. Todo el mundo cristiano lo conocía. El cordón franciscano. 3 nudos por los 3 votos. Pobreza, castidad, obediencia. «Tu señor», dijo Erland despacio, «es un fraile». El chico no confirmó ni negó, pero el rubor que trepó por su cuello era respuesta suficiente. «¿Dónde?» «La capilla de Santa Ana, la abandonada, en el distrito del Mercado Viejo, 2 horas después de sexta». El chico tragó saliva. «Debe venir solo. Mi señor tiene miedo». Antes de que Erland pudiera responder, el chico giró y desapareció en la penumbra de las escaleras. Sus pasos resonaron brevemente contra la piedra y luego se perdieron en el ruido general de la ciudad, despertando. Erland cerró la puerta. Volvió a mirar el anillo en su palma. Un fraile, un franciscano, uno de los mendicantes más populares entre el pueblo, predicadores de humildad y servicio. ¿Qué secreto podía portar un hombre que había jurado pobreza? ¿Qué verdad lo aterrorizaba tanto que buscaba a un chamán, arriesgando excomunión y peor? La sensación en su estómago se intensificó. Seda quemándose, marrón, algo brillante, sangre, traición, oro, las palabras del presagio matutino. Erland cerró el puño sobre el anillo. El metal estaba tibio por el contacto con la piel del chico, pero pareció enfriarse rápidamente en su mano, como si absorbiera su calor corporal. «¡Maldición!», susurró a la habitación vacía, pero ya sabía que iría. Siempre iba. La curiosidad era una de las pocas emociones que aún sentía con claridad completa, no amortiguada por años de supervivencia y pérdida. Eso y el hambre. El pago de un noble o un clérigo podría comprar comida para una semana, quizás 2 si era cuidadoso. Y en el fondo, más profundo que la curiosidad o el hambre, estaba la compulsión, el tirón inexorable de su don. Cuando alguien buscaba verdades, él las veía queriendo o no. Era como pedirle a un pez que no nadara. Podía resistir por un tiempo, pero eventualmente su naturaleza reclamaba lo suyo. Se guardó el anillo en la bolsa y terminó de ponerse la capa. Tenía horas antes de la reunión, tiempo suficiente para moverse por la ciudad, tomar el pulso a las calles, ver qué nuevas amenazas habían florecido durante la noche como hongos venenosos después de la lluvia. Y necesitaba comer algo. El ritual que vendría requeriría fuerza. Las visiones siempre cobraban más cuando el vidente estaba débil. La calle olía a orines y pan recién horneado, una mezcla
que había dejado de parecerle extraña hacía tiempo. Erland mantuvo la cabeza baja, la capa cerrada, mientras navegaba el laberinto de callejones que conectaban su habitación con el mercado menor. El barrio bajo era un organismo vivo, respirando con el ritmo de sus habitantes. Prostitutas retirándose después de una noche de trabajo, panaderos sudando frente a hornos de piedra, mendigos estirando extremidades entumecidas por el frío nocturno. Lo conocían aquí, no por nombre, nunca por nombre, pero reconocían su silueta, su forma de moverse pegado a las paredes. Algunos le tenían miedo, otros gratitud. Había curado a la hija de un zapatero de fiebres malignas con una cataplasma y palabras en la lengua antigua. Había encontrado el cadáver del hijo de una lavandera cuando nadie más se molestaba en buscarlo, siguiendo visiones de agua estancada y piedra fría. Chamán. La voz surgió de un hueco entre dos edificios, una sombra que tomó forma. Rafa, uno de los mendigos más viejos, ciego de un ojo por un cuchillo de taberna hace años. «Te buscan». Erland se detuvo, cada músculo tenso. «¿Quién?» «Hombres de la guardia. Anoche, preguntando por el extranjero que habla con muertos». Rafa escupió en el fango. «No dije nada. Otros tampoco, pero ofrecieron plata. Alguien hablará». «¿Cuántos?» «3». Llevaban el emblema del capitán Marcus. Rafa se acercó más, y Erland pudo oler el vino barato en su aliento. Pero no era orden de Marcus. Él habría venido solo. Esto venía de más arriba. El duque Rodrigo. Tenía que ser. 3 meses desde que Erland le había revelado el adulterio de su esposa durante una consulta privada. La verdad había sido clara como agua de manantial. La duquesa se encontraba con el maestro de música cada martes, en una casa prestada por un comerciante cómplice. Erland había visto cada detalle, las sábanas revueltas, los cuerpos entrelazados, las palabras de amor susurradas. El duque había agradecido la información, había pagado generosamente, y luego, una semana después, el primer asesino había aparecido, luego el segundo. El tercero había sido el más cercano, una flecha que había rozado su oreja izquierda, dejando una cicatriz que aún ardía cuando llovía. ¿Algo más?, preguntó Erland. El inquisidor estuvo en la plaza ayer al anochecer. Sermón sobre falsos profetas y demonios que se disfrazan de sanadores. Rafa sonrió, mostrando encías podridas. Mencionó un extranjero del norte. Dijeron que sus ojos brillan como un lobo cuando invoca espíritus malignos. Por supuesto, el padre Bernardo, fiel perro de caza del inquisidor Tomás, sembrando miedo entre la población, preparando el terreno para un arresto público cuando el momento fuera conveniente. Erland sacó 2 monedas de cobre de su bolsa y las presionó en la mano callosa de Rafa. «Gracias. Si escuchas más, te avisaré. Pero ten cuidado, chamán. El viento cambia. Pronto no habrá esquina en esta ciudad donde puedas esconderte». Erland siguió su camino, pero las palabras de Rafa resonaban en su cabeza como campanas de advertencia. El mendigo tenía razón. Los muros se estrechaban, y él estaba en el centro del laberinto, corriendo hacia el Minotauro, porque no había otra dirección posible. El mercado menor era un caos de sonido y movimiento. Comerciantes gritaban precios. Amas de casa regateaban con ferocidad que habría honrado a generales en campo de batalla. Niños corrían entre las piernas de adultos, robando manzanas y pan cuando nadie miraba. Erland se movió entre los puestos con práctica de años, invisible por deliberación y necesidad. Se detuvo frente al puesto de un pescadero que le debía un favor. El hombre, gordo y calvo, lo vio acercarse y algo pasó por su rostro. Incomodidad, miedo. «No tengo nada para ti hoy», dijo antes de que Erland pudiera hablar. «Bartolomé, mi esposa está mejor. La fiebre se fue. Te lo agradezco, pero no puedo más». El pescadero bajó la voz, mirando alrededor nerviosamente. «El padre Bernardo vino a mi casa. Dijo que cualquiera que te ayude será marcado como cómplice de brujería. Lo siento». Erland asintió despacio. No había enojo en él, solo cansancio. «Entiendo». Se alejó antes de que Bartolomé pudiera decir más.
3 puestos más adelante, intentó con una panadera que una vez le había consultado sobre su hijo enfermo. La misma historia, disculpas teñidas de miedo, puertas cerrándose. La red social que lo había mantenido vivo estos 2 años se deshilachaba hebra por hebra. Finalmente, encontró comida en el único lugar donde siempre podía, entre los marginales. Una prostituta mayor llamada Inés, que él había ayudado a contactar el espíritu de su hija muerta, le dio medio pan y un trozo de queso duro. No aceptó monedas, solo le tocó la mejilla con una mano marcada por años de trabajo duro. «Ten cuidado, niño del norte», dijo. Sus ojos eran grises como cielo de tormenta. Los vientos traen olor a quemado. La capilla de Santa Ana había sido abandonada hacía una década, víctima de presupuestos reducidos y una parroquia que se había trasladado a barrios más prósperos. Estaba escondida en un callejón ciego del distrito del Mercado Viejo, un edificio pequeño, de piedra gris, cubierto de musgo y olvido. Las ventanas habían sido tapiadas con tablas que ahora se curvaban con la humedad. La puerta de madera estaba hinchada pero no cerrada con llave. Erland llegó temprano. Siempre llegaba temprano. Le daba tiempo de inspeccionar el espacio, buscar salidas secundarias, sentir el peso del lugar en su alma. Los edificios tenían memoria, las iglesias especialmente. Demasiadas oraciones, demasiado miedo, demasiada esperanza desesperada empapada en las paredes como humedad. El interior olía a madera podrida y excrementos de paloma. La luz entraba en lanzas grises a través de grietas en el techo, iluminando un espacio que una vez había sido modesto pero digno. Los bancos habían sido removidos, probablemente vendidos. El altar permanecía, pero la cruz que lo había coronado había desaparecido. Solo quedaba una mancha más clara en la piedra donde había estado. Erland caminó el perímetro, sus botas produciendo ecos suaves. Había una puerta lateral que conducía a lo que había sido la sacristía. La probó, cerrada, pero la madera estaba tan débil que un buen empujón la derribaría. Salida de emergencia anotada. Se instaló cerca del altar, dándole la espalda para poder ver la entrada principal. Sacó sus herramientas de la bolsa y las dispuso con cuidado sobre la piedra fría. Los huesos de lectura, cada uno marcado con símbolos que había aprendido de su padre y él del suyo, línea tras línea, hasta perderse en el tiempo. El cuenco pequeño de metal abollado donde quemaría hierbas, el pedernal y el acero. Esperó. El silencio de la capilla no era paz. Era el silencio de algo conteniendo la respiración. Erland lo sentía presionando contra sus tímpanos, pesado y expectante. Las sombras en las esquinas parecían más densas de lo que la luz justificaba. Y debajo de todo, muy tenue, percibía algo más. Una presencia, no amenazadora, solo atenta. Los pasos llegaron justo después de sexta, cuando las campanas de la ciudad comenzaban su coro discordante. Primero suaves, luego más claros. Una sola persona, caminando con prisa contenida. La puerta se abrió. Entró un fraile. La túnica era marrón áspera, remendada en varios lugares con el amor al detalle que hablaba de manos propias, no de sirvientes. El cordón alrededor de su cintura mostraba los 3 nudos característicos de los franciscanos, pero era el hombre dentro de la túnica lo que capturó la atención de Erland. Joven, 30 años quizás, aunque su rostro mostraba las líneas de alguien que había conocido tanto éxtasis espiritual como tortura interna. Cabello corto, castaño oscuro, ojos que Erland reconoció inmediatamente, los ojos de alguien que había visto algo que no podía olvidar ni compartir, los ojos de un hombre llevando un secreto que pesaba como piedra de molino. «¿Eres el chamán?», no era pregunta. Erland de los bosques del norte, aunque ese nombre ya no importa mucho. El fraile cerró la puerta tras él y avanzó despacio, mirando alrededor de la capilla abandonada con algo que podría haber sido tristeza. Este lugar servía a los pobres una vez. San Francisco habría aprobado. Se detuvo a distancia prudente del altar, manteniendo espacio entre ellos. «Me llamo hermano Giovanni.
He viajado lejos para encontrarte. ¿Cuán lejos? Asís, el corazón de nuestra orden. Giovanni tocó el cordón en su cintura, un gesto que parecía inconsciente, nervioso. Vengo con una pregunta que podría costarme la vida solo por formularla, y que seguramente te costará la tuya si la respondes con verdad. Erland sintió el familiar escalofrío bajar por su columna vertebral, el presagio de las visiones por venir. Entonces, ¿por qué preguntar? Porque he intentado todo lo demás. He orado hasta sangrar las rodillas. He ayunado hasta ver visiones que sé que no son de Dios, sino de mi propia hambre. He confesado a obispos y cardenales, y todos me dicen lo mismo. Ten fe, olvida lo que viste, sirve en silencio. Giovanni dio otro paso adelante, y Erland pudo ver el peso completo de su carga en los pliegues alrededor de sus ojos. Pero no puedo olvidar, y la pregunta me devora desde dentro como cáncer. ¿Cuál es la pregunta? El fraile vaciló. Por un momento pareció que se echaría atrás, que huiría de esta capilla abandonada y volvería a la seguridad de la ignorancia elegida. Pero entonces sus hombros se cuadraron. Había tomado su decisión mucho antes de cruzar esa puerta. Hace 8 meses, nuestro fundador, San Francisco de Asís, falleció. Lo sé porque estuve presente. Vi su cuerpo. Ayudé a prepararlo para el entierro. La voz de Giovanni se quebró ligeramente, pero 3 noches antes de su muerte me pidió que viniera a su celda. Estábamos solos. Me entregó algo y me hizo jurar que nunca revelaría lo que me dijo. ¿Qué te dio? Giovanni metió la mano dentro de su túnica y extrajo algo envuelto en un paño ordinario. Lo desenvolvió con cuidado reverente. Sobre su palma descansaba un pedazo de seda, pequeño, no más grande que la palma de una mano. Pero incluso en la luz tenue de la capilla, Erland pudo ver que era seda de calidad extraordinaria, color azul profundo, casi violeta. El tipo de material que solo los más ricos del mundo podían permitirse. San Francisco, continuó Giovanni, su voz apenas un susurro ahora, había jurado pobreza absoluta. Nunca poseyó nada de valor, nunca tocó dinero. Predicó contra la acumulación de riquezas con tal ferocidad que nobles le temían más que a ejércitos. Levantó la seda. Entonces, ¿por qué en su lecho de muerte me dio esto? ¿Por qué me hizo jurar silencio? Y lo más importante, Giovanni clavó su mirada en Erland, y había algo salvaje en sus ojos ahora. ¿Por qué, cuando pregunto a los otros hermanos que estuvieron con él en sus últimas semanas, ninguno recuerda verlo con esto? ¿Por qué los registros de sus posesiones al morir no mencionan seda alguna? El silencio que siguió era denso como niebla. Erland extendió la mano lentamente. Puedo intentar ver la verdad, pero necesito sostenerlo. Y necesitas entender, lo que vea, debo decirlo. No puedo mentir sobre las visiones. Es mi maldición. Si la verdad destruye tu fe, si destruye la memoria de tu santo, no puedo suavizarla. Lo sé. Por eso vine a ti. Giovanni colocó la seda en la palma extendida de Erland. Y hay más. Necesito saber algo adicional. Respiró profundo. Antes de darme la seda, San Francisco me dijo, el precio ha sido pagado. Que Dios perdone mi silencio. No entendí qué significaba, pero desde entonces he encontrado inconsistencias, lagunas en su historia, períodos de su vida que nadie recuerda con claridad, y rumores. Giovanni cerró los ojos. Rumores de que una vez, antes de su conversión, cuando aún era Francesco el comerciante rico, estuvo involucrado en algo que su familia pagó fortunas para enterrar. ¿Qué tipo de algo? Una muerte, quizás varias, el hijo de un noble, una disputa sobre... Giovanni abrió los ojos. Sobre seda. El pedazo de tela en la mano de Erland pareció volverse más pesado, más frío. ¿Qué quieres saber exactamente? Esta seda es evidencia de algo que San Francisco hizo antes de ser santo. ¿Guardó este secreto toda su vida? ¿Su pobreza fue expiación por un pecado que nadie conoce? La voz de Giovanni temblaba ahora. El hombre que todos veneramos como el ejemplo perfecto de Cristo en la tierra, construyó su santidad sobre un crimen enterrado, y ahí estaba, la pregunta que podría hacer tambalearse los cimientos de una de las órdenes religiosas más poderosas del mundo cristiano. La pregunta que, si se respondía de cierta manera, podría destruir la fe de millones. Erland miró la seda en su mano. Incluso sin visión,
Podía sentir el peso de historia acumulada en las fibras. Sangre, traición, oro. El presagio había sido claro. El pago, dijo finalmente. Mi servicio cuesta. Usualmente oro, pero contigo. Levantó la vista hacia el fraile. Tú has jurado pobreza. ¿Qué puedes ofrecerme? Giovanni sacó algo más de su túnica. Una bolsa pequeña. La abrió, revelando monedas de oro. Varias. Suficientes para alimentar a Erland por meses. No mías, dijo rápidamente. De la orden, para gastos de viaje. Pero vaciló. Si tomo esto, estaré robando, rompiendo mis votos. Entonces, no lo tomes. Vete ahora. Pero Giovanni ya estaba colocando la bolsa sobre el altar. Ya he roto mis votos al venir aquí, al cuestionar. Que Dios me perdone, pero necesito saber. Erland asintió. Tomó la bolsa y la guardó. Luego se volvió hacia sus herramientas. Siéntate, ordenó señalando el suelo. Esto tomará tiempo, y no importa lo que veas, no me interrumpas. Si interrumpes el trance podría no volver. Giovanni obedeció, bajándose hasta sentarse con las piernas cruzadas frente al altar. Sus manos temblaban ligeramente mientras las colocaba sobre las rodillas. Erland comenzó su preparación. Primero, las hierbas en el cuenco, salvia y romero, artemisa y una pizca de algo más oscuro, un polvo que había traído del norte y que lo conectaba con el mundo de los espíritus. Encendió el pedernal contra el acero y chispas cayeron sobre las hierbas secas. El fuego prendió lentamente, produciendo primero humo fino que se espesó, llenando el espacio con aroma acre que picaba los ojos. Mientras el humo se elevaba, Erland comenzó a cantar. Las palabras surgían de algún lugar profundo en su pecho, palabras en la lengua que su tribu había hablado antes de que los misioneros cristianos llegaran con cruces y espadas. No era canto realmente, era invocación, llamado. La luz en la capilla pareció cambiar. Las sombras se profundizaron. La temperatura bajó bruscamente. Giovanni jadeó, su respiración formando nubes de vapor. Erland tomó la seda entre ambas manos. La apretó contra su frente, cerró los ojos y se hundió. La primera sensación es siempre la misma, caer hacia arriba o hacia abajo. La dirección pierde significado cuando el mundo físico se disuelve. Hay un momento de pánico puro, el instinto gritando que está muriendo, que se ahoga, que nunca volverá. Erland lo atraviesa como siempre, forzándose a respirar, a relajarse en la caída. Luego está del otro lado. El mundo de las visiones no es un lugar. Es muchos lugares superpuestos, tiempo colapsado en una dimensión donde pasado y presente y futuro existen simultáneamente como capas de seda traslúcida. Erland flota entre ellas, sintiendo el tirón de la tela en sus manos anclarlas. La primera capa es reciente. Ve la celda de un moribundo, paredes de piedra desnuda, un catre simple, y en él un hombre consumido por enfermedad. Erland reconoce el rostro de los frescos que ha visto, Francisco de Asís. Pero aquí, despojado de la idealización del arte religioso, ve al hombre real, pequeño, demacrado hasta los huesos por años de ayuno severo, los estigmas en sus manos y pies supurando todavía, incluso tan cerca de la muerte, y sus ojos, Dios, sus ojos. Hay paz allí, sí, la paz del que ha hecho las paces con su final. Pero hay algo más, algo que Erland reconoce porque lo ha visto en sus propios ojos, reflejados demasiadas veces. Culpa. El fraile, no santo todavía, solo un hombre muriendo, sostiene la seda entre dedos temblorosos. La mira como si fuera serpiente venenosa. Luego, levanta la vista hacia alguien fuera del campo de visión de Erland. Giovanni. Tiene que ser Giovanni. Los labios de Francisco se mueven. Erland no puede oír las palabras, pero puede leerlas. El precio ha sido pagado. Que Dios perdone mi silencio. La visión se deshace como humo. La segunda capa es más profunda, más antigua. Erland tiene que forzarse más adentro, y el esfuerzo envía el primer pinchazo de dolor a través de sus sienes. Sangre caliente comienza a gotear de su nariz, pero no puede detenerse ahora. No hasta saber. Ve una habitación diferente, más lujosa, tapices en las paredes, una mesa larga cargada con telas de todos los colores del arco iris, y entre ellas esta seda, azul profundo, preciosa, más allá del cálculo,
Dos hombres están de pie junto a la mesa. Uno es Francesco Bernardone, el hijo del comerciante de telas, antes de convertirse en Francisco el Santo. Erland lo reconoce por el rostro, aunque aquí es más joven, más lleno, vestido con las ropas de un comerciante próspero. Pero incluso ahora hay algo en sus ojos, una intensidad que separa. El otro hombre es noble. Erland lo sabe por la calidad de su ropa, por el anillo en su dedo, por la forma en que se para como si el mundo le debiera espacio. Está furioso. Grita, aunque Erland no puede oír las palabras. Señala la seda. Francesco trata de calmarlo. Sus manos se mueven en gestos de apaciguamiento, pero el noble no se calma. Se acerca más. Empuja a Francesco, y entonces algo cambia en el rostro del joven comerciante. La máscara de cortesía se resquebraja. Por un segundo, Erland ve rabia pura, algo animal y terrible. Francesco toma un cuchillo de la mesa, un cuchillo para cortar tela. No. Erland intenta girar la visión, verla desde otro ángulo, pero es como intentar mover una montaña con las manos desnudas. Las visiones muestran lo que quieren mostrar, en el orden que quieren mostrarlo. Ve el cuchillo entrar en el pecho del noble. Una vez, 2 veces, 3 veces. Sangre floreciendo sobre seda costosa. El noble cae. Sus ojos permanecen abiertos, vidriosos con shock. Francesco se tambalea hacia atrás. El cuchillo cae de sus manos. La realidad de lo que acaba de hacer golpeándolo como ola de agua helada. Abre la boca, probablemente para gritar, pero no sale sonido. La puerta se abre. Entra otro hombre, mayor. Tiene el rostro de Francesco, pero desgastado por edad y preocupación. Su padre, Pietro Bernardone, el comerciante de telas. Ve la escena, ve la sangre, ve el cadáver. Por un momento, nadie se mueve. Es un cuadro perfecto de horror congelado. Luego Pietro actúa. Rápido, eficiente. La forma en que se mueve dice que este no es el primer problema que ha tenido que solucionar. Grita órdenes a sirvientes que Erland no puede ver. Arrastra el cuerpo, dejando rastro de sangre en el suelo de piedra. Toma la seda azul, la arranca de la mesa, la guarda, y entonces se vuelve hacia su hijo y dice algo. Una sola frase. Los labios de Pietro se mueven con claridad perfecta, y aunque no hay sonido, Erland puede leerlas. Esto nunca sucedió. La visión se profundiza. Ahora Erland ve fragmentos, pedazos de tiempo arrancados de secuencia. Ve a Pietro pagando monedas de oro a oficiales de la ciudad. Ve al cadáver del noble enterrado en secreto en algún lugar fuera de los muros de la ciudad. Ve registros siendo alterados, testigos siendo sobornados o amenazados. Ve a Francesco, días después, solo en su habitación. La seda azul está sobre su cama. La mira con el tipo de horror que viene de saber que algo no se puede deshacer. Que no importa cuánto se arrepienta, cuánto rece, la sangre permanece. Y ve el momento de transformación. Francesco está en una iglesia en ruinas. San Damiano, Erland sabe de alguna manera, aunque no debería. Francesco escucha una voz que le ordena reconstruir la iglesia. Vende toda la mercancía de su padre para pagar materiales. Pietro lo arrastra de vuelta furioso. Hay un juicio público. Y en ese juicio, Francesco se desnuda, literalmente. Se quita toda su ropa frente a la multitud reunida y el obispo, devolviendo hasta la última prenda a su padre, renunciando a todo, a su nombre, a su familia, a su pasado. Desde ahora, dice con voz que resuena incluso en el eco atenuado de la visión, solo tengo un padre, nuestro Padre Celestial. La multitud piensa que es locura santa, transformación espiritual, el nacimiento de un santo. Pero Erland, flotando en el espacio entre verdades, ve lo que nadie más vio. Ve el cálculo en los ojos de Francesco. Ve la desesperación no solo de un alma buscando a Dios, sino de un hombre tratando de convertirse en alguien que el asesino que fue no pueda alcanzar. La seda permanece. Pietro la guarda. La evidencia de un crimen que nunca oficialmente sucedió. Un seguro, una forma de controlar a su hijo si alguna vez olvidara lo que su padre había hecho por él. Años pasan en ráfaga de imágenes. Francesco, ahora Francisco, construye su orden, atrae seguidores. Su fama crece, su mensaje de pobreza radical resuena en un mundo cansado de corrupción eclesiástica. Se convierte en el ejemplo perfecto de santidad cristiana, pero la seda permanece.
escondida, un testigo silencioso. Y cuando Pietro Bernardone muere, finalmente, años después, la seda pasa a manos de Francisco. Erland ve el momento en que la recibe. Un sirviente leal de su padre fallecido se la trae, explicando que Pietro había dejado instrucciones. «Dale esto a mi hijo, que sepa que pagué su deuda». Francisco la esconde inmediatamente. La guarda como leproso escondería sus llagas. Durante años, décadas, construye su legado mientras la seda yace en el fondo de algún baúl olvidado, en algún rincón de alguna celda, hasta que está muriendo, y en su lecho de muerte la carga se vuelve insoportable. ¿Cómo puede morir con este secreto? ¿Cómo puede ser declarado santo porque sabe que lo declararán santo? Puede ver la veneración en los ojos de sus hermanos, mientras lleva esta mancha en su alma, pero tampoco puede revelarlo. Revelar el secreto destruiría todo lo que ha construido, todas las almas que ha salvado, todo el bien que ha hecho nacido de un pecado original que ya no puede expiar públicamente sin destruir el movimiento que ha creado. Entonces, hace la única cosa que puede hacer. Se lo da a alguien. A Giovanni lo pasa como quien pasa una enfermedad contagiosa. No es perdón, no es expiación, es solo desahogo. La transferencia de una carga que ya no puede llevar. El precio ha sido pagado. Que Dios perdone mi silencio. El precio en oro que su padre pagó para enterrar un asesinato. El precio en años de penitencia radical. El precio de construir santidad sobre una fundación de sangre. Y el silencio. El silencio que mantuvo durante toda su vida transformada. El silencio que permitió que la leyenda creciera sin mancha. La visión comienza a deshacerse. Erland intenta aferrarse, buscar más detalles, pero el costo de ver tanto, de profundizar tanto, está cobrando su tributo. El dolor en su cabeza ha explotado en algo insoportable. Puede sentir sangre fluyendo libremente de su nariz, sus oídos, quizás incluso sus ojos. Una última imagen antes de ser expulsado de vuelta a su cuerpo. Ve el futuro cercano. Ve a Giovanni llevando la seda de vuelta a Asís. Ve archivos secretos de la orden. Ve el pedazo de tela siendo escondido una vez más profundo esta vez, en un lugar donde nadie nunca lo encontrará. Y ve la decisión en el rostro de Giovanni, la terrible decisión de mantener el secreto, de proteger el legado de su fundador, de permitir que el bien que Francisco hizo en vida no sea manchado por el pecado de su juventud. Es la decisión correcta, piensa Erland, mientras es arrastrado de vuelta, y la decisión que romperá a Giovanni por dentro. Pero entonces ve una última cosa, una sombra, una figura observando desde los márgenes de la visión. Alguien más sabe, o sabrá. El secreto nunca se queda enterrado para siempre. Erland volvió a su cuerpo como pez arrastrado de agua profunda a aire que no puede respirar. Cayó de lado, golpeando el piso de piedra con fuerza que hizo estallar nueva explosión de dolor a través de su cráneo. La sangre había formado charco debajo de donde había estado sentado. Su túnica estaba empapada con ella. Dios misericordioso. La voz de Giovanni, distorsionada por pánico, manos agarrándolo, girándolo. ¿Estás? Erland tosió. Sangre roció de su boca. Cada parte de él gritaba dolor. Esto había sido peor que visiones anteriores. Más profundo, más costoso. Agua, logró decir. Giovanni corrió hacia sus bolsas volviendo con una bota de agua. La levantó a los labios de Erland. El agua estaba tibia y con sabor a cuero, pero lavó el sabor a hierro de su boca. Erland se incorporó despacio, cada movimiento una agonía. Tocó su rostro, sangre todavía fluyendo de su nariz y oídos. Cuando movió los ojos, los bordes de su visión estaban manchados de rojo. Hemorragia detrás de los ojos. Había pagado caro por esta visión. ¿Qué viste?, susurró Giovanni. ¿Qué viste? Erland lo miró. Realmente lo miró. Vio la esperanza desesperada en el rostro del fraile, la necesidad de que la verdad fuera algo que pudiera vivir con ella, algo que no destruyera todo en lo que creía. Y Erland no podía darle eso, no podía mentir. La maldición de su don, la verdad tenía que salir. «Tu santo», dijo,
su voz rasposa como lija en madera. Antes de ser santo, asesinó a un hombre. El color drenó del rostro de Giovanni. La seda era parte de una transacción comercial que salió mal. El hijo de un noble, una disputa sobre pago, sobre calidad. Francesco perdió el control. Usó un cuchillo. Erlán tuvo que detenerse, tomar aliento tembloroso. Su padre lo encubrió, pagó fortunas, enterró al noble en secreto, alteró registros. La seda era evidencia que Pietro guardó, seguro contra su hijo. No, susurró Giovanni, no. Eso no. Cuando Francesco renunció a todo, cuando se convirtió en Francisco, no fue solo transformación espiritual, era huida, reinvención. Se hizo tan radicalmente pobre, tan radicalmente santo, que la persona que había asesinado ya no existía. Erlán se limpió la sangre de la cara con mano temblorosa, y funcionó. Se convirtió en exactamente lo que pretendía ser. El bien que hizo fue real, su fe fue real, pero nació de pecado, terminó Giovanni. Su voz estaba vacía, hueca. Nació de necesidad, de desesperación por expiar lo que no podía deshacer. Erlán tosió de nuevo. Mantuvo el secreto toda su vida, hasta el final. Te lo dio porque no podía morir con él, pero tampoco podía revelarlo. Entonces te lo pasó. ¡Te convirtió en guardián! Giovanni se había dejado caer de rodillas. La seda azul yacía en el suelo entre ellos, inocente e inocua, ahora que sus secretos habían sido arrancados. ¿Qué hago? La voz del fraile se quebró. ¿Qué se supone que haga con esto? Erlán no tenía respuesta. Solo podía decir verdades, no dar soluciones, pero vio el futuro ramificarse frente a él en posibilidades. Si Giovanni revelaba la verdad, el escándalo sacudiría la iglesia. Los enemigos de los franciscanos, y tenían muchos entre las órdenes más ricas, lo usarían como arma. El legado de Francisco sería manchado. Décadas de bien podrían deshacerse en las mentes de los fieles. Si Giovanni mantenía el secreto, viviría con la carga el resto de su vida. Se convertiría en lo que Francisco había sido, un hombre santo construido sobre fundación de silencio, y el peso lo consumiría. No puedo decirte qué hacer, dijo Erlán finalmente. Solo puedo decir lo que vi. Giovanni tomó la seda, la sostuvo como si quemara. Lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Toda mi vida he intentado ser como él, seguir su ejemplo. Y ahora se rió, sonido quebrado y amargo. Ahora sé que él también era solo un hombre que cometió un pecado terrible y pasó el resto de su vida tratando de compensarlo. Eso no hace el bien que hizo menos real, dijo Erlán suavemente, y sorprendentemente lo creía. Solo lo hace más difícil, más costoso. Giovanni asintió despacio, envolvió la seda nuevamente, la guardó dentro de su túnica. Cuando habló de nuevo, su voz era más firme, la voz de alguien que había tomado una decisión. Llevaré esto de vuelta, lo esconderé en los archivos más profundos de la orden, donde solo los ministros generales futuros puedan encontrarlo si alguna vez lo necesitan, y escribiré cuenta sellada de lo que has revelado. Miró a Erlán. La verdad debe ser preservada, pero no necesita ser gritada desde los tejados. ¿Es correcto? No sé qué es correcto, admitió Erlán. Solo sé que es lo que elegiste. Giovanni se levantó. Se paró allí por un momento. Solo un hombre en túnica marrón en capilla abandonada, llevando el peso de un secreto que nadie debería tener que llevar. Gracias, dijo finalmente, y lo siento por el precio que pagaste para mostrarme esto. Salió sin mirar atrás. La puerta de la capilla se cerró con suavidad, dejando a Erlán solo con su dolor y la sangre aún secándose en el piso de piedra. Tomó a Erlán casi una hora poder levantarse. El proceso involucró varios intentos fallidos, oleadas de náusea que casi lo hicieron vomitar, y finalmente usar el altar como soporte para arrastrarse de vuelta a pie vertical. Cada movimiento era tortura. Podía sentir algo cambiado en su interior, como si la visión hubiera quemado parte de él que nunca volvería a crecer. Empacó sus herramientas con manos temblorosas. Limpió la sangre lo mejor que pudo con el borde de su capa. Probablemente debería haber esperado más.
recuperarse más antes de intentar cruzar la ciudad. Pero quedarse aquí más tiempo era arriesgarse a ser descubierto, y en su estado actual no sobreviviría un encuentro con guardias curiosos o inquisidores vigilantes. Salió de la capilla hacia el atardecer. El sol había descendido mientras estaba en trance, pintando el cielo de tonos naranja y púrpura sangre. Las calles estaban más tranquilas ahora, la hora entre el final de los negocios del día y el comienzo de los negocios de la noche, la hora de las sombras alargadas y las miradas sospechosas. Erland mantuvo la capucha subida, la cabeza baja. Cada paso enviaba ondas de dolor a través de su cráneo. Su visión seguía manchada en los bordes, pero se obligó a seguir moviéndose. Un pie, luego el otro. Sobrevive hasta la próxima esquina, luego la siguiente. Estaba a medio camino de vuelta a su habitación cuando escuchó los pasos, múltiples, siguiéndolo, manteniéndose a distancia pero consistentes, demasiado consistentes para ser casualidad. Su mano fue a la bolsa donde guardaba el cuchillo de pedernal, casi inútil en combate real, pero mejor que nada. Se forzó a no acelerar el paso, no dar señal de que había notado a sus seguidores. Una voz desde el frente lo detuvo en seco. «Chamán». Erland levantó la vista. 3 hombres bloqueaban el callejón adelante, guardias de ciudad reconocibles por el escudo del capitán Marcus en sus tabardos. Pero algo estaba mal. Marcus era aliado. Sus hombres lo dejaban en paz. «¿Por qué? Capitán Marcus pide tu presencia», dijo el líder, hombre grande con cicatriz bajando por su mejilla izquierda. «Inmediatamente». «¿Por qué asunto?» «No preguntamos. Seguimos órdenes». La mano del guardia descansaba sobre el pomo de su espada. No amenazante todavía, pero la implicación era clara. Erland miró atrás. Los pasos que lo habían seguido se habían detenido, pero podía ver figuras en las sombras. Rodeado, no tenía opción. «Guía el camino», dijo. Lo escoltaron a través de las calles, atrayendo miradas curiosas y asustadas de los pocos transeúntes. Ser visto, siendo llevado por la guardia, era marca de muerte en el barrio bajo. Incluso si era liberado, el rumor solo sería suficiente para hacer su posición insostenible. La sede de la guardia estaba en el distrito administrativo, edificio de piedra que olía a sudor y metal. Lo condujeron adentro, por escaleras hacia abajo, hacia cámaras subterráneas que Erland nunca había visto antes. Con cada paso descendiendo, su corazón latía más rápido. Las mazmorras. Lo llevaban a las mazmorras, pero en lugar de tirarlo en celda, lo llevaron a cámara privada, pequeña, amueblada simplemente con mesa y 2 sillas, antorchas en las paredes, y esperando dentro, de pie, con expresión que mezclaba preocupación y algo más oscuro. Capitán Marcus de la Guardia. Marcus era hombre en sus 50, cabello gris acero, rostro marcado por décadas de mantener orden en ciudad que prefería caos. Había sido aliado de Erland desde que el chamán había salvado a su hija de lo que los sacerdotes habían llamado posesión demoníaca y lo que Erland había reconocido como envenenamiento por hongos malos. Pero la expresión en su rostro ahora no era de alianza. «Siéntate», ordenó Marcus. Los guardias empujaron a Erland hacia la silla. Luego salieron, cerrando la puerta tras ellos. El sonido del pestillo siendo puesto resonó en el espacio pequeño. Marcus se sentó frente a él, apoyando los codos sobre la mesa. Estudió a Erland en silencio por largo momento, tomando nota de la sangre seca en su rostro, del temblor en sus manos, de la debilidad obvia. «¿Qué hiciste?», preguntó finalmente. «¿Qué? Hoy. ¿Con quién te reuniste? ¿Qué secretos desentrañaste esta vez que tienen a las personas poderosas volviéndose peligrosas?» Marcus se inclinó hacia adelante. «Porque hace 2 horas recibí orden directa del obispo mismo. No una sugerencia, no una solicitud, una orden. Arrestarte, interrogarte, descubrir qué información posees sobre», vaciló, «sobre asuntos de la iglesia». El estómago de Erland se hundió. Tan rápido. El secreto había filtrado tan rápido.
No sé de qué hablas. Mientes mal, chamán. Nunca has sido bueno mintiendo. Es parte de tu maldición, ¿verdad? Marcus golpeó la mesa con el puño. Maldición, Erland. Mi hija te debe su vida. Te debo mi gratitud, pero hay límites, órdenes que no puedo ignorar sin perder mi posición. Y sin mi posición no puedo protegerte en absoluto. No pedí protección, pero la necesitas. ¿Crees que no sé sobre los asesinos del duque? ¿Sobre el inquisidor construyendo caso contra ti? He usado cada favor que tengo para mantenerte fuera de prisión hasta ahora. Pero esto... Marcus se frotó el rostro. Esto viene del obispo. Eso significa que sea lo que sea que hiciste, sea lo que sea que descubriste, toca los niveles más altos de la iglesia. Y cuando la iglesia quiere silencio, me matan, terminó Erland. Lo sé, silencio cayó entre ellos. Fuera de la cámara, Erland podía oír sonidos distantes de la guardia, voces, pasos, la ciudad continuando sobre ellos, ajena a la pequeña crisis desarrollándose debajo. Dime qué sabes, dijo Marcus finalmente. Quizás pueda ayudar, negociar algo. Pero no, si no sé qué, no puedes ayudar, interrumpió Erland. Y no debería decirte. Mientras menos sepas, más seguro estarás. Al diablo con mi seguridad, no solo la tuya, tu hija, tu posición, todo lo que has construido. Erland se inclinó tanto como su cuerpo herido permitía. Marcus, has sido más amable conmigo que nadie en esta ciudad. No arrastraré tu vida al abismo por la mía. Marcus lo miró por largo momento. Algo pasó por su rostro. Respeto, quizás, o tristeza. Entonces, hay solo una opción, dijo. Te dejaré ir. ¿Qué? Te dejaré ir. Esta noche. Ahora. Marcus se levantó. Comenzó a pasearse. Hay túnel que lleva desde las mazmorras a los muros de la ciudad. Para evacuación de emergencia. Puedo decir que escapaste, que me golpeaste, tomaste mis llaves. Se tocó la mejilla. Puedo incluso dañarme. Hacer la historia creíble. Te destruirán por esto. Que el obispo se pudra en el infierno, gruñó Marcus. No enviaré hombre que salvó a mi hija a tortura y muerte porque clérigos corruptos tengan miedo de verdades. Miró a Erland directamente. Pero tienes que irte. Esta noche. Deja la ciudad. No vuelvas nunca. ¿Entiendes? Erland sintió emoción extraña apretando su garganta. Gratitud, miedo, tristeza de saber que estaba a punto de perderlo todo otra vez. El exilio otra vez. Siempre el exilio. Entiendo, susurró. Marcus asintió bruscamente. Se movió hacia la puerta. Tocó un patrón específico. La puerta se abrió. Habló rápidamente con el guardia afuera, demasiado bajo para que Erland escuchara. El guardia asintió y desapareció. Te dará 10 minutos de ventaja antes de sonar la alarma, dijo Marcus. Tengo caballo listo en el establo norte. Toma el camino forestal hacia el oeste. Mantente fuera de caminos principales por al menos 3 días. Pausó. ¿Tienes dinero? Erland pensó en la bolsa que Giovanni le había dado. Suficiente. Bien. Marcus se acercó. Extendió la mano. Erland la tomó y el capitán la apretó fuerte. Sé que crees que tu don es maldición, y quizás lo es. Pero tragó duro. Gracias. Por mi hija. Por todas las almas perdidas que ayudaste en esta ciudad mierda. Antes de que Erland pudiera responder, Marcus lo empujó hacia la puerta. Ahora ve. Sobrevive, maldito tonto. Sobrevive y no mires atrás. El túnel era oscuro, húmedo y olía a moho y cosas muertas. Erland corrió a través de él tan rápido como su cuerpo devastado permitía, una mano contra la pared para mantener orientación. No había antorchas, solo oscuridad absoluta y el sonido de su propia respiración rasposa. Emergió fuera de los muros de la ciudad, cerca del establo norte, exactamente como Marcus había dicho. El caballo estaba allí, ya ensillado. Montar casi hizo a Erland gritar, cada músculo protestando. Pero una vez en la silla, algo se asentó en él. Músculo memoria de otra vida. Antes del exilio, antes de que todo se destruyera. Espoleó al caballo hacia el bosque. Detrás de él, escuchó las campanas comenzar a sonar. La alarma, la cacería comenzando. Pero Erland ya estaba entre los árboles, tragado por la oscuridad. Cabalgó toda la noche. Cuando el amanecer llegó, estaba a muchos kilómetros de la ciudad, profundo en bosque donde pocas personas viajaban. Detuvo el caballo junto a arroyo, dejándolo beber mientras él se bajaba con cuidado. Su cuerpo era una sinfonía de dolor.
La visión lo había destrozado por dentro. El escape había quemado sus últimas reservas de fuerza, pero estaba vivo. Había sobrevivido. Otra vez, se arrodilló junto al arroyo, mirando su reflejo en el agua. Parecía haber envejecido una década en un solo día. Más gris en su cabello, más líneas en su rostro, más peso en sus ojos. El precio de la verdad, murmuró a su reflejo. El agua no respondió. Se lavó la sangre seca de su rostro. Bebió hasta que su estómago dolió. Luego se recostó en la hierba húmeda, mirando el dosel de árboles arriba. Robles antiguos que habían estado aquí mucho antes de que él naciera y permanecerían mucho después de que muriera. Pensó en Francisco de Asís, en el hombre que había sido y el santo en el que se convirtió, en el secreto que había llevado toda su vida como piedra atada al cuello. Había hecho bien a pesar de ello, quizás por ello. La culpa había impulsado su santidad. El pecado había forjado salvación. ¿Eso lo hacía mejor o peor? Erland no sabía. No era su trabajo saber, solo ver, solo decir. Las verdades fluían a través de él como agua a través de criba, dejándolo frío y hueco. Pensó en Giovanni, llevando su carga ahora. El joven fraile que había buscado respuestas y encontrado solo más preguntas, que había aprendido que incluso los santos eran solo hombres, y que a veces las mentiras piadosas eran más misericordiosas que verdades crueles. Pensó en Marcus, arriesgando todo para dejarle escapar, en la condesa Helena, que probablemente despertaría a noticias de su desaparición, en los mendigos que habían sido sus ojos y oídos, en todos los hilos de su red de protección, ahora cortados de un solo golpe. Estaba solo otra vez, como al principio, como siempre, eventualmente. El sol continuó subiendo, las aves comenzaron su coro matutino, el caballo pastaba cerca, ajeno a crisis humanas. El mundo continuaba girando, indiferente a un chamán exiliado muriendo lentamente al borde de arroyo olvidado. Erland cerró los ojos. Mañana se levantaría, cabalgará más lejos. Encontraría nueva ciudad, construiría nueva red, sobreviviría otro día, otro mes, otro año, hasta que ya no pudiera, hasta que la próxima visión cobrara demasiado, o el próximo asesino tuviera mejor puntería, o la próxima inquisición fuera demasiado completa. Pero hasta entonces, seguiría viendo, seguiría diciendo, seguiría pagando el precio que su don exigía, porque eso era lo que era, lo que siempre sería, el hombre que veía verdades que otros no podían soportar, el hombre que las decía sin importar el costo. La seda azul seguía su viaje de vuelta a Asís en las manos de Giovanni, llevando su secreto de sangre y redención. Y Erland seguía su propio viaje hacia ninguna parte en particular, llevando la carga de todas las verdades que había visto y todas las que aún vendría. Dos hombres, dos secretos, dos exilios, uno físico, uno del alma, el precio del silencio, el precio de la verdad. Al final, pensó Erland antes de que el sueño finalmente viniera, quizás no había mucha diferencia, ambos costaban todo.